¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una vez más. Hoy voy a hablar sobre un tema que muchísimas veces esto es algo que nos limita, ¿no? Y es el miedo, ¿no? El miedo nos atrapa. El miedo está constantemente en cada uno de nosotros. Nos atrapa, no nos deja avanzar, no nos deja progresar. Y esto es algo que, que yo experimento cada día, que yo me pongo en situaciones incómodas y en las que, por supuesto, años atrás el miedo se apoderaba de mí y no hacía nada, no hacía lo que yo quería realmente hacer. Y voy a hablarles sobre esto porque creo que muy probablemente tú estás pasando por esto. Tú estás pasando por esto y no te das cuenta, ¿no? O te diste cuenta y por eso estás acá. Porque realmente es algo que el miedo te limita a perseguir tus sueños, tus objetivos. Y al final el miedo, mira, al final el miedo no es real. El miedo no es real, no es un sentimiento real. Es algo que fue creado, ¿no? Que ha sido creado por tu mente, por mi mente y sobre todo donde hemos sido criados, ¿no? La gente de nuestro alrededor nos ha ido inculcando eso, ¿no? Metiéndonos miedo, metiéndonos ideas negativas, erróneas, ¿no? Yo creo que sin mala intención, pero al final pues creo que todo afecta y ese miedo, conforme tú vas creciendo y conforme ves la vida, el mundo, se crea, ¿no? Se crea ese miedo constante y realmente es algo que nos daña, ¿no? Que nos daña emocionalmente, que nos daña espiritualmente, que daña literalmente nuestras relaciones con las personas más cercanas, ¿no? Y eso es algo muy importante porque yo por mucho tiempo pasé literalmente anestesiado, ¿no? Popularmente, ¿no? Estaba literalmente sin capacidad de reacción, limitado constantemente y sobre todo eso eran estados mentales, porque no me sentía capaz de hacer absolutamente nada. No me sentía con confianza, no me sentía con seguridad y el miedo al hacerlo, al intentar hacerlo o tener la idea de hacer algo, pero sabía que no lo iba a hacer porque mi estado emocional, el miedo que tenía, no me dejaba avanzar y no me dejaba progresar. Y eso definitivamente nos limita, o sea, a mí me limitó por mucho tiempo y claro, mi entorno era lleno de miedo, era lleno de limitaciones, era lleno de vacíos emocionales, sin confianza, sin alta autoestima, nada. Entonces, ¿qué voy con esto? Es tan importante el círculo. Las personas con las que te rodeas tienen un papel y juega un papel importantísimo en tu vida. Tienes que acercarte a la gente que no tiene miedo, a la gente que tiene menos miedo, porque eso me ha ayudado a mí muchísimo a cambiar, a cambiar, a ser una mejor persona, a tener confianza en mí mismo y a sentir miedo. Sí, yo siento miedo. Todos sentimos miedos. Cuando es algo bueno, positivo y quieres hacerlo, se viene el miedo. ¿Por qué? Porque esa es una barrera para que no lo hagas o que lo hagas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Tú decides al final. Tú decides cómo estás, cómo te sientes, si tienes esa capacidad emocional para poder romper esa barrera, esas limitantes. Y si tú lo percibes de forma negativa el miedo,
no lo vas a poder sobrellevar. Tú tienes que pensar que el miedo, cuando llega el miedo, así es como yo lo controlo, como yo trato de controlarlo. Bueno, voy a hacer algo, quiero hacer algo, llega el miedo a mí y ¿qué pasa? Yo digo, ok, eso tengo que hacerlo. Yo veo el miedo como algo positivo, veo el miedo como algo que me va a hacer crecer, que me va a hacer progresar y que me va a hacer mejorar, claramente. ¿Por qué? Porque me está poniendo incómodo. Yo trato de ponerme incómodo constantemente. Eso hace que yo sea más tolerable al miedo. Y lo tengo como un amigo, como un socio mío. ¿Por qué? Porque cuando aparece el miedo es cuando yo tengo la oportunidad de crecer. Porque eso me dice el miedo. Estás a punto de romper una barrera que has tenido y que tienes. Y que si la rompes, vas a pasar al siguiente nivel, vas a mejorar, vas a progresar. Y por eso es que tenemos esa incertidumbre, porque es algo nuevo, porque es algo que necesitas hacerlo para poder avanzar. Así es como yo veo el miedo actualmente. Y sí, tú me puedes decir, Brian, pero se te nota que no tienes miedo. Sí, tengo miedo. Te ves una persona con confianza. Sí, exacto. Pero detrás de esta persona que tú ves, años atrás, moría del miedo. Yo moría de la vergüenza, moría del miedo. No me gustaba verme a mí mismo. No me gustaba tomarme fotos a mí mismo. Por el miedo que tenía. Por esa desconfianza que tenía de mí mismo. Ahora, mira, tengo un canal de YouTube. Tú te podrías haber imaginado que una persona que odiaba las fotos, que no le gustaba verse, que no tenía espejos en el cuarto para no verse, porque ni siquiera eso, no me gustaba ni verme. Imagínate el nivel de desconfianza de no ni siquiera tener un espejo en el cuarto porque te avergonzabas. Tenías, o sea, era un miedo, era un temor, era algo, o sea, brutal. A que me veas aquí en YouTube transmitiéndote este mensaje y de cómo puedes controlar ese miedo que tienes y que ese miedo que tienes, si lo sobrepasas, te va a hacer crecer, te va a hacer mejorar como persona, como ser humano. Te soy completamente honesto, mira, es algo que yo trato de ponerme incómodo constantemente porque cuando presiento el miedo, me alegro. Me alegro porque yo digo, wow, otra vez el miedo. Es porque tengo que hacerlo, es porque me hará crecer, es porque tengo que transmitir este mensaje. Y es algo que a mí me ha cambiado, a mí me cambió y me sigue cambiando. Y quiero que tú lo puedas hacer también. Quiero que tú tengas la capacidad de hacerlo. Que si tienes desconfianza, que si tienes temor, que si tienes falta de fe, tienes un entorno negativo, tienes demasiado miedo, te han inculcado demasiado miedo a no querer hacer algo que tú quieres hacer, pero el miedo te atrapa. Tienes que, para poder salir y poder contrarrestar ese miedo, tienes que conectar con tu mejor versión. No hay más. Tienes que conectar con esa mejor versión tuya, físicamente, mentalmente, y vas a poder aprender a tolerar el miedo. Eso es algo que yo trabajo, que estoy trabajando, que sigo trabajando y quiero llegar al momento en el que el miedo no sea o no se sienta como se siente actualmente. ¿Por qué? Porque cada vez voy rompiendo estas cadenas del miedo. Porque al final eso es creado. A mí me han creado eso en la cabeza. Mis padres, mi familia, mis amigos, creencias limitantes, la sociedad. Todo eso te lo ha creado. Me lo ha creado a mí. La vida, la sociedad, todo eso. Y eso definitivamente es una limitante. Es una limitante que te frena
a ser tú mismo, a ser tu mejor versión. Y eso es triste. Eso es triste porque tienes un gran potencial. Yo veo un gran potencial en mí mismo. Cuando me veo en la cámara, tengo una confianza, se me ve. Y claro que lo soy. Lo que pasa es que tenía mucho miedo. ¿Y miedo a qué? Sobre todo, miedo a qué. Al que dirán, a las críticas, a todo lo demás. No, el miedo por mucho tiempo me dominó, pero no más. Y si tú estás pasando por eso, tienes que salir de ahí. ¿Cómo lo hice yo? Siendo mi mejor versión física, aumentando mi confianza, mi autoestima y dejar de rodearme de las personas que no me están aportando nada positivo, que no me están haciendo elevarme de nivel, que no están aportando absolutamente nada positivo a mi vida y las he eliminado para poder tener confianza, fe y perder ese miedo a seguir mis sueños y mis objetivos. Y tú lo puedes hacer también. Lo tienes en tus manos. Y estoy acá para decirte que tú lo puedes hacer. Si yo lo hice, si yo lo he logrado, si yo lo estoy logrando, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Es lo que tú piensas de ti mismo, nada más. Es así como funciona. Y chicos, este mensaje de verdad que quería transmitirlo y ojalá, y yo sé que te va a funcionar y si tienes que volver a ver el video, lo vuelves a ver y lo vuelves a ver para que te programes, te reprogrames la mentalidad y puedas salir ahí fuera y pelear y buscar y ser tu mejor versión. Y por ende, la realización total y hacer lo que tú quieras. Let's go. Vamos a por ello, chicos. Nos vemos en el próximo video.